El Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado hace muy poquito en el que puso en valor algunos números para la economía argentina durante este año 2024. ¿Cómo es la relación con el presidente de la Nación, Javier Milei, de este Fondo Monetario con el que el gobierno quiere cumplir la meta fiscal que se propuso y por eso no se quiere mover ni un centímetro de ir camino al déficit cero? Voy a hablar con Sebastián Galiani, es economista en Estados Unidos, es profesor de la Universidad de Maryland, ex viceministro, perdón, de Hacienda durante la gestión de Macri. Gracias por atendernos. Soy Nuria, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Nuria? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, a ver, en principio, la Argentina va camino a cumplir con las metas que se había propuesto durante este año con el Fondo Monetario Internacional. La última revisión fue aprobada por el fondo. De todos modos, el último staff report, eh, tuvo números que ponen la realidad argentina, la visión del organismo internacional, inclusive un poquito más dura que la que el propio gobierno espera, ¿no? No en lo fiscal, lo que el fondo le está pidiendo al En el gobierno es PBI, que defina en el cuál va a PBI. ser su política monetaria y cambiaria hacia adelante. Y es algo que internamente, ¿no? Muchos economistas también han expresado alrededor de... O sea, mi impresión es que hay un consenso de que digamos, el fiscalismo del gobierno, el haber ido al equilibrio financiero es un logro muy importante que habrá que ver cómo se consolida en el tiempo, es el próximo desafío en lo fiscal, pero no es lo que le preocupa ahora al fondo, aunque ha hecho comentarios acerca de la equidad de ese ajuste, pero yo creo que el fondo tiene que hacerlo, tiene que ser políticamente correcto, pero al final del día es una decisión política interna. Ujú. Si la sociedad argentina elige un gobierno y está contenta con el ajuste que hace ese gobierno, el fondo no tiene por qué meterse en eso, ¿sí? O sea, Ujú. finalmente es una decisión soberana Sí. en una nación democrática. En cuanto al... Lo que sí el fondo le dice es, bueno, especificar cómo va a ser la política cambiaria y monetaria, porque las metas de acumulación de reservas y de inflación dependen de eso y no sabemos cómo sigue la película. Ujú. En cuanto al crecimiento de la República Argentina, sí dio números un poco más duros que los que prevé el gobierno. Bueno, sí, son las proyecciones que hay, digamos. O sea, en abril, cuando habían anunciado, cuando habían sacado el Fondo y el Banco Mundial hacen dos informes, un informe semestral Sí. sobre las proyecciones de crecimiento y habían dicho, el fondo había dicho que Argentina este año iba a caer 2,4. Eso era una buena noticia en ese momento porque implicaba una salida en mayo de la recesión. Ujú. Cuando empezaron a tener datos de mayo, vieron que eso no estaba ocurriendo y recalcularon. Pero digo, yo tomaría esas proyecciones como lo que son, que se van cambiando cada mes, son como las proyecciones los relevamientos que hace el Banco Central de las consultoras, van ajustando mes a mes y al final dicen, no le pegamos, pero sí, con los cambios que hicieron en octubre, noviembre y diciembre. Ujú. Em, ¿Cómo considera el fondo la forma en la que el gobierno está llevando el ajuste? Me decías recién, hay comentarios que tiene que hacer porque tiene que ser políticamente correcto, por ejemplo, cuidado sobre los sectores más vulnerables, en donde más fuerte pega este ajuste, pero ¿lo considera esta reducción del déficit sostenible o cree que no, que esta baja de la inflación, esta reducción del déficit se hace de algún modo de una forma que no se va a poder sostener tanto en el tiempo, porque en algún momento las industrias van a tener que empezar a crecer, el trabajo va a tener que empezar a aumentar y entonces eso va a generar más circulación también de pesos en la calle? No, el crecimiento per se ayudaría a la consolidación del déficit fiscal porque permitiría que suba la recaudación de todos los impuestos. O sea que una reactivación no atenta contra el déficit fiscal. ¿Sí? Eso como primera respuesta. Después, sostenible, digamos, yo creo que todo el mundo cree que este año el gobierno va a tener
equilibrio fiscal, o sea que este año, si bien es cierto que el segundo semestre es más difícil siempre fiscalmente que el primero, gran parte del déficit se concentra siempre en el segundo semestre y en los últimos meses del año. Igual creo que la voluntad y incluso el signal que ha hecho el presidente de que la primera variable que él cuida personalmente es el equilibrio fiscal, le da credibilidad, ¿sí? Yo te diría que dado ese commitment que tiene el presidente Milei, hasta debe ser una tarea no tan difícil para el ministro de Economía, que no le pidan plata a otros ministros, porque ministro que sistemáticamente pide plata, imagino que baja en el ranking del presidente, ¿sí? Entonces esto facilita el manejo fiscal. Ahora bien, la sostenibilidad de fiscal después es una pregunta abierta hacia el mediano plazo, porque una vez que la economía, no por la recuperación en sí, pero una vez que se va dando el proceso político, van cambiando las relaciones de fuerza, el gobierno espera que cambien a su favor. Yo espero que cambien a su favor también en la elección de medio término, pero habrá que verlo después de las elecciones de medio término. Igual hay que llegar pero volviendo a tu pregunta... Ay, perdón, porque me quiero detener sobre algunas cosas que decís. Hay que llegar a las elecciones de medio término con un poco de aire, ¿no? Recién el gobierno mañana va a tener su primera ley, una ley que en principio se supone le permitiría hacer algunas reformas. Si finalmente se termina incluyendo el impuesto a las ganancias, eso va a ir en pos de mantener las cuentas o de no desfinanciar el Estado. Pero digo, la relación política no le sobra nada al presidente. Bueno, a ver, ahí hay dos cosas, pero después déjame terminar lo que estaba diciendo. Si te contesto ahora esto, creo que sí, se va a aprobar la ley de bases y eso es importante. Más que nada es importante desde el punto de vista político, en el sentido de que el gobierno arrancó con un proyecto muy ambicioso, pero sin una estrategia política para aprobarlo. Y hoy día se ha movido a tener una estrategia política, ¿sí? Al punto tal tiene una estrategia política que ya se empieza a comportar como un gobierno que hace política y que cambia una embajada por un voto, que no lo estoy diciendo críticamente, lo estoy diciendo elogiosamente. Que es parte de la política. Es parte de la política, ¿sí? Entonces, pero es un gobierno distinto, ¿sí? Ya es un gobierno que está pensando en su estrategia electoral, está pensando en cómo le va a seguir sacando votos al PRO en la elección de medio término, ¿sí? A la vez que los necesita hasta la elección de medio término en la Cámara de Diputados, porque está claro que el PRO ha sido fundamental para aprobar estas leyes. Entonces, es un gobierno que ya está mirando mucho la política. Eso tiene su parte buena y también tiene la parte de que cuando uno hace política abre la billetera, ¿sí? Entonces la sostenibilidad va a empezar a ser un tema el año que viene, yo creo, la sostenibilidad fiscal. Ahora, lo que creo que le preocupa al fondo y hace a lo que vos me decías sobre la sostenibilidad de esta baja de la inflación es cuál es la sostenibilidad del tipo de cambio oficial. Porque si el tipo de cambio oficial no es sostenible, eso, la unificación cambiaria o algún tipo de devaluación o corrección para esa variable generaría, al menos por unos meses, un salto en la inflación. Y si eso es así, yo creo que entramos en una dinámica complicada para el gobierno y en su relación con el fondo, porque el fondo va a insistir sobre esa variable porque hace a lo central del fondo, que es mirar la sostenibilidad de las cuentas externas, ¿sí? O sea, la acumulación de reservas es central en un programa con el fondo. Y el Banco Central ha dejado de acumular reservas y la brecha se ha estado ampliando, ¿sí? Hoy tenemos una brecha de arriba de 40%. Entonces, el gobierno necesita explicar, si no va a salir del cepo, cómo ve que hay una trayectoria en la cual este tipo de cambio oficial con la devaluación del 2% mensual es sostenible. Si no puede explicar eso, el gobierno tiene un problema ahí. Porque ¿pero vos confías en que va a seguir así el tipo de cambio? Digo, que va a seguir solamente con un 2% de evaluación, nada más, mensual, ¿o va a haber alguna modificación? Yo creo que el gobierno lo va a intentar y creo que
eh, en la medida lo trate de hacer, va a ir distorsionando más la economía, lo cual no es bueno, pero quizás políticamente sea lo único que pueda hacer. Ahí eso no me animo a decirlo, pero mi impresión es que muchos economistas creían que era un momento ya de salir del cepo y quizás eso tenía unos 2 o 3 meses de una inflación más alta, pero que todavía el gobierno estaba a tiempo. Si, por ejemplo, tuviese una inflación más alta, digamos, julio, agosto y septiembre por salir del cepo y después vuelve a la baja, ya con un tipo de cambio que no está en dudas, que flota, tenía tiempo, sí, de que la inflación vuelva a bajar y llegar con la economía reactivada y con una inflación baja a la elección de medio término y hacer una buena elección. Pero Vos quizás el decís que el gobierno cepo elige el se otro podía camino. abrir con un dólar, perdón, con una inflación más alta. Que ahora es muy Bueno, con la difícil. inflación que hay ahora, ¿no? Ah, Alrededor del 4%, sí. Yo pienso que hay un problema ahí, porque el problema es, más allá de la discusión en la que no quiero entrar porque no tengo una respuesta, si hoy está atrasado o no el tipo de cambio, está claro que si se van a continuar devaluando al 2% y para que la economía salga de la recesión necesitamos que los salarios crezcan por arriba de la inflación, porque mucha inversión no hay, entonces los salarios van a estar creciendo fuertemente en dólares y eso claramente no es sostenible en el mediano plazo. Entonces ahí hay un tema. Por supuesto la respuesta del gobierno es no, estamos equivocados, cualquiera que plantee esa visión está equivocado. Y yo lo planteo como un signo de pregunta, no digo yo tengo la respuesta de seguro, eso va a ser un problema, pero digo, eso es lo que se está preguntando al mercado, es lo que se está preguntando el fondo, es lo que vos me estás preguntando a mí. Sí. ¿Sí? Sebastián, Y el gobierno dice no. ahora te pregunto, digo, me da la sensación de que al principio de la gestión del presidente de la Nación estaba como muy enfocado en un camino que parecía que nada lo iba a mover de él, que estaba absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo iba a dar el resultado que el gobierno esperaba. Vos ahora, ya que hablábamos de la relación entre Milei y el Fondo Monetario, ¿lo ves de la misma forma o ves al gobierno en materia económica un poco más confundido? ¿Por qué? Porque estamos llegando al final del tiempo del dólar blend y todavía no sabemos si se va a prorrogar este dólar para que el campo liquide con algún tipo de beneficio. Están las quejas de aquellos que dicen tenemos un dólar poco competitivo y nos complica. El presidente insiste con que no van a devaluar y el mercado igual sobre reacciona ayer tocando un nuevo récord el blue. Los bonos, tenemos varios días de bonos en caída. ¿Cómo ves frente a eso al gobierno? ¿Lo ves seguro como al principio en materia del camino que tiene que seguir o un poco confundido por los resultados de la política económica que lleva adelante? ¿Me expliqué? Bueno, yo, a ver, al gobierno lo veo con un gobierno que ha hecho algo muy importante y que no hay que nunca dejar de reconocerlo, que es ha logrado el equilibrio fiscal y una vez que vos tenés equilibrio fiscal, despejás los peores escenarios, ¿sí? Eso es muy importante. Con eso ha bajado mucho la inflación, pero no solo con el equilibrio fiscal y la política monetaria que ha hecho, sino también con el tipo de cambio fijo o con este tipo de cambio que se devalúa 2%, que es cuasi fijo, ¿sí? Entonces, lo que le permitió esa política cambiaria fue una baja más rápida de la inflación que la que hubiese tenido con una flotación del tipo de cambio, pero eso inevitablemente ha llevado a que los mercados, el fondo y en general, los que miran a Argentina se estén preguntando cuán sostenible es hacia adelante esa política cambiaria. Es una pregunta natural. Y el gobierno no tiene buenas respuestas. Yo lo veo muy, muy enfrascado en decir, bueno, mi capital político está en que bajé la inflación y no, entonces eso no lo puedo perder. Ahora tengo que ganar la elección de medio término. ¿Y eso qué me muestra? Me muestra una cosa buena también, que el gobierno dejó de ser un gobierno que creía que podía, digamos, con la legitimidad de origen conseguir cualquier reforma que quisiese, ¿sí? Se dio cuenta que no podía, que la política es el arte de la negociación y que estaba en minoría y que tenía que negociar y que si quiere avanzar con reformas estructurales, como el presidente quiere,
y el país las necesita, va a tener que hacer una buena elección de medio término y va a tener que seguir haciendo política, ¿sí? Entonces, todo eso es bueno, todo esto que te estoy diciendo es bueno, pero abre una cuestión, que es decir, bueno, el presidente Milei quizás el primer día era un presidente que uno lo escuchaba y decía, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y no me importa el costo político. Hoy ese no es el presidente Milei hoy. Hoy el presidente Milei es un presidente que dice, quizás tendría que salir del cepo, pero no quiero poner en riesgo mi capital político. Es un político ya. Claro. No es una crítica, te estoy haciendo una descripción, ¿sí? Del cambio del gobierno. Sería tremendo si no fuera, ¿no? Si no fuera así, porque, digamos, la máxima institución de la Argentina tiene que negociar. De hecho, 6 meses le llevó a sacar una ley. Por eso no dije, digo, es bueno, entiendo, dije es bueno. Lo que digo es que no es gratis, nada es gratis, ¿sí? Claro. Eso finalmente es lo que sabemos, lo único que estamos seguros los economistas es eso, nada es gratis. Claro. Te pregunto una más, Sebastián, fuiste parte del gobierno de Macri, cerca de Nicolás Duhovne en el Ministerio de Economía. Muchas veces se hace una similitud con Mauricio Macri en algunas de las políticas económicas a querer implementar. Se hace la salvedad de que tal vez Milei habló del ajuste durante la campaña y Macri subestimó digamos, en ese momento la inflación, inclusive diciendo que la iba a bajar enseguida. ¿Vos creés que hay una similitud en materia de política económica entre ambos gobiernos o lo ves a Milei, más allá de la política, el gradualismo, la política de shock, ¿no? Que Milei dijo muchas veces que no cree en el gradualismo. ¿Crees que la hay? Yo creo que el presidente Macri y el presidente Milei tienen una visión que tiene una intersección amplia hacia dónde tiene que ir el país, ¿sí? O sea, yo diría que el presidente Macri es un liberal clásico y Milei es más un libertario, pero que con las restricciones políticas no puede ser más que un liberal clásico al final del día, ¿sí? Entonces, el presidente Milei, siendo realista, está muy cerca de querer el país o de tratar de llevar el país a donde lo hubiese tratado de llevar el presidente Macri si hubiese sido reelecto. Ahora la cuestión es, sí, son circunstancias distintas. El presidente Macri, yo creo que quizás le puso mucho énfasis en la inflación cuando no era tan alta, finalmente era 25%. Sí, había que bajarla, no hay duda, había que bajarla y no hay razón por la que Argentina tenga que tener una inflación que nos lleva del 3-4% al año, pero quizás se ató las manos demasiado con las metas. Por ahí yo no estaba en el gobierno, ¿no? Desde afuera, incluso lo dije antes de entrar al gobierno, quizás eso no era necesario, pero bueno, una vez que estaba eso, había que navegarlo. Y el primer año en lo fiscal, sí, fue para el lado incorrecto, ¿sí? El ajuste empezó cuando llegó Duhovne, y empezó fuerte. Creo que hay una visión incorrecta cuando se dice el ajuste empezó solo cuando se fue al fondo. El ajuste empezó fuerte, apenas llegó Duhovne. Lo que pasa es que en el año anterior se habían tomado decisiones sobre el fin de año que impactaron en el 17, como la baja del impuesto a las ganancias o la reparación histórica. Entonces hay cosas que no es como que vos llegás y podés desandar todo lo que hay. Hay cosas que las heredás, ¿no? Y vos podés operar en los márgenes. Entonces, me parece que en términos de la visión de largo plazo es compartida, pero ninguno de los dos ha hecho demasiado para ir ahí, pero el presidente Milei ha alcanzado el equilibrio fiscal. Si lo puede convertir en algo sostenible, es el día y la noche eso para Argentina. Eso no hay que minimizarlo, es el día y la noche. Claro. Es el mayor logro del presidente hasta ahora para vos. Es el mayor logro del presidente y lo logró en parte porque hubo una aceleración inflacionaria. Si Macri hubiese tenido 50-60% de inflación en 2 meses, también hubiese alcanzado el equilibrio fiscal. Lo que pasa es que Macri nunca tuvo inflación de más de 3% al mes, digamos. Claro. El desafío es hacerlo sostenible. Sebastián Galeani, economista, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri. Gracias por este contacto. Gracias a vos, Nuria. Hasta luego. Que tengas buena tarde. Hacemos una pausa en Canal E. Los invitamos a quedarse en la pantalla con más información económica y financiera de la Argentina. No se vayan.